Buenos días, estamos aquí con Tomás Linares con motivo de la publicación de su tercer libro. Tomás, en el 2003, escribió Tu manera de ver la vida, que nos ayudaba a conocer nuestra mente y conociendo nuestra mente es más sencillo ser felices. En el segundo libro, publicado en el 2010, en Otra manera de ver la vida, Tomás intentaba cuestionar conceptos universales como el amor, la libertad o incluso la muerte para evitar sufrir. Y en este 2016 va a publicar otra manera de ver la vida o una manera de ver la vida emocional. Cuéntanos, Tomás, qué viene, qué nos explicas en este tercer libro. Bueno, este tercer libro es un poco diferente a estos otros dos, porque si en estos dos los enfoco mucho de cara a la felicidad, cómo poder trabajar la mente para sentirte feliz, en este último lo enfoco más de cara a cómo evitar el sufrimiento y el análisis de por dónde empieza el sufrimiento, cuál es la base del sufrimiento. Yo soy de la opinión de que el sufrimiento es algo mental, depende del pensamiento. Lo que pasa es que tenemos muchísimos hábitos que trasladamos el sufrimiento a la parte física. Cuando una persona dice me hace sufrir, realmente no es así, sino es los pensamientos que tiene esa persona lo que le está haciendo sufrir, la otra persona no. Entonces eso es lo que intento en este libro, demostrar por qué sucede esto. Y empieza todo de la etapa del niño hasta cuando es adulto. Este es un poco diferente siguiendo la misma línea de entrenamiento de la mente, porque todo se trata de entrenar la mente, tanto para la felicidad como para evitar el sufrimiento. La elección de los pensamientos es fundamental, y esa elección de los pensamientos depende de la educación que cada uno haya recibido. Este tercer libro se titula Una manera de ver la vida emocional. Una manera emocional de ver la vida. Vale, una manera emocional de ver la vida. ¿Por qué son tan importantes las emociones? Porque nosotros sentimos antes que pensamos, por lo tanto, para vivir necesitamos sentir. Y la mente, lo que realmente es importante para ella es lo que estamos sintiendo, no lo que está pasando. Lo que está pasando se puede interpretar por distintas realidades, como viene a hacer la física cuántica, que según la interpretación que haces de un hecho vas creando una realidad. Eso depende del pensamiento, pero esa realidad que tú vas a elegir, crear, dependerá de la emoción que necesites sentir. Por eso es tan importante las emociones. Hay un detalle que normalmente pasa bastante desapercibido, que es que los niños hasta los 2 años solo tienen emociones. Los sentimientos vienen a partir que los niños adquieren palabras. Entonces a partir de ahí pueden identificarlo. Uno para sentir tristeza no necesita ningún pensamiento. En cambio, para sentir, por ejemplo, melancolía, tienes que tener un recuerdo. Y ahí hay un pensamiento. Y en ese pensamiento es donde radica el sufrimiento. O la felicidad. Depende. Por eso lo que se trata del libro, este nuevo libro, es de entender por qué sufrimos. Y por qué en una misma situación unas personas son felices y otras no. ¿Y por qué sufrimos, Tomás? ¿A qué conclusión has llegado? La conclusión que he llegado es que depende de la educación. Y sufrimos realmente por ignorancia. Porque ignoramos cómo somos, cómo es nuestra naturaleza. Al no tener claro cómo somos, pues nosotros sufrimos. No nos damos cuenta de estos mensajes fallidos que hacemos constantemente cuando estamos hablando. Cuando uno va a un examen y dice no quiero suspender, es un mensaje fallido, porque en realidad lo que uno pretende es aprobar. Por lo tanto, el mensaje sería aprobar. En este nuevo libro explico por qué cuando una persona puede tener la intención de un cambio, no se le da el cambio. Y es por la incoherencia. Se ha descubierto últimamente, ahora unos 10, 15 o 20 años más o menos, no recuerdo ahora, que para poder hacer un cambio se necesita la aprobación, entre comillas, de nuestro cerebro. Y para que nuestro cerebro cree un nuevo campo neuronal que ayude a ese cambio, se necesita la coherencia. Y como estamos observando, en la sociedad que vivimos hoy, es totalmente incoherente. Pensar en futuro siendo de presente ya es incoherente. En este libro explico por qué sucede todo esto. Y también, al mismo tiempo, cómo se puede rectificar. Sí, porque es interesante lo que has dicho, que el futuro y el presente, la sociedad siempre está mirando para el futuro, nos enseñan a mirar al futuro, pero a nosotros nos interesaría más vivir en el presente. Sí, nos educan como seres sociales más que como seres humanos.
Y nuestra base es más un ser humano que un ser social. Nosotros necesitamos sentir, siempre sentir. Pero el niño, que es cuando se crea toda esta base, hay una circunstancia que es muy importante, no tiene ningún criterio. Él puede sentir placer ayudando al hermanito como tanto placer matando una hormiga. Automáticamente aquello va a quedar registrado. Y cuando necesite placer, pues a lo mejor mata una hormiga. O a lo mejor ayuda a su hermano. Dependerá. El inconsciente no tiene criterio. El que tiene criterio es el consciente. Pero desgraciadamente o afortunadamente, no lo sé, nuestro consciente forma una parte muy pequeña de nuestra mente, aproximadamente un 8%, un 7%. El resto todo es inconsciente. También en toda esta base hablo de que todas estas incoherencias producen las enfermedades. ¿Y qué tipo de enfermedades? Para llegar a la conclusión que el sufrimiento es una de las bases de la enfermedad. Y sobre todo es el sufrimiento debido al estrés que ocasionan los hábitos sociales con los cuales nos estamos moviendo. Partiendo ya de esa incoherencia, pensar más en futuro cuando somos seres del presente. Y aparte de cambiar igual la educación para cambiar a las nuevas generaciones, a los que ya hemos pasado esa etapa de la infancia a la adolescencia, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos evitar enfermarnos, evitar sufrir? Bueno, eso primero hay que aceptar que el sufrimiento forma parte de la mente de la persona y no de los demás. O sea, primero hay que darse cuenta de que cuando uno piensa, sufre, no cuando está en los hechos. Uno está tranquilamente en la montaña, se pone a pensar en algún problema que haya tenido y ya está sufriendo. No es el problema que le está ocasionando el sufrimiento, sino su pensamiento. Primero hay que llegar a esa convicción y empezar a prestarle muchísima más atención a lo que pienso que no a lo que hago, para poderlo vivir diferente. Si no, es imposible. Pero es fundamental llegar a esa conclusión. Eso ya lo dijo Buda. El sufrimiento es opcional, es producto de la mente. O que los pensamientos pueden ser el peor enemigo. Y el mejor amigo. Ambas cosas. Cuando tienes un buen pensamiento te da unas grandes satisfacciones. Y cuando lo tienes malo, pues te da sufrimiento. ¿De qué depende de eso? Pues realmente depende de lo que el cuerpo de la persona, el ser humano, su esencia, necesite sentir. No por lo que pueda pasar, sino por lo que él necesita sentir. Por eso, ante la expectativa de algún resultado de una prueba, la gente realmente está muy inquieta y sufre. Pero no sufre por la prueba, sufre por lo que está pensando en el resultado de la prueba. Por lo tanto, no es la prueba la que le hace sufrir, sino sus pensamientos. Igual que ante un examen, ante una cita, ante cualquier cosa. Siempre son los pensamientos. Eso de cuánto he sufrido por ti, no. Cuánto estás pensando en ti que me ha hecho sufrir, que no es lo mismo. Después ese sufrimiento se ve mucho en las relaciones, en el amor. Sobre todo en el amor, hay unos conceptos del amor que no tienen nada que ver con el amor. Hoy en día las parejas se exigen mucho unos a otros. Solo hay que pararse a pensar que cuando uno está exigiendo lo que siente, para darse cuenta que la exigencia no puede formar parte del amor. Pero sin embargo se sigue actuando así. Después hay problemas, hay un montón de situaciones y hoy en día dura muy poco. Pero es coherente, en parte que duren poco, ¿no? Por cómo lo... En teoría sí es verdad lo que dices. Teniendo una mala base, la coherencia significaría que duraría poco, claro. O sea, que hay malos hábitos, como algo que hoy en día se da mucho, que son creer que los celos forman parte del amor. Cuando los celos son desconfianza, nunca pueden formar parte del amor. Pero esa creencia existe, ¿sabes? Y en eso hablo mucho en el libro, debido sobre todo a los realities y a los shows estos que se dan en televisión. O sea, muchos mensajes que esos mensajes, por regla general, no están los padres para controlarlo, porque los padres están trabajando para pagar la hipoteca que han adquirido. Entonces la educación del niño pasa a manos de la sociedad y así nos va. Bueno, en este tercer libro, Tomás, cosa que no hiciste ni en el primero ni en el segundo, también hablas de la astrología. Sí, porque yo, como todo el mundo sabe, soy astrólogo sobre todo. Astrólogo que me dedico sobre todo a la astrología kármica. Y hay unos prejuicios enormes sobre la astrología, cuando la gente no se da cuenta que por el propio funcionamiento del cuerpo humano, del ser humano, repetimos ciclos. Y los ciclos forman parte de los planetas. Por lo tanto, los planetas nos ayudan a identificar esos ciclos. Como todo se va a repetir, debido al ahorro energético del cerebro,
pues la astrología es una herramienta fundamental para poderte anticipar a lo que le pueda volver a pasar, porque ya sabes lo que le ha pasado. Y entonces ahí se puede preparar una estrategia. Con esta ignorancia que hay, o este prejuicio tan grande sobre la astrología, pues mucha gente se pierde una herramienta fantástica para poder trabajar la mente. Para conocerse a sí mismo. Sí, lo que pasa es que también es verdad, se ha utilizado mucho en plan adivinatorio y se le ha sacado mucho partido económico y esto ha perjudicado. Pero también hay una cosa importante, es que cuando un astrólogo se equivoca, por regla general la gente cree que se equivoca en la astrología. Pero cuando un médico se equivoca, nadie duda que la medicina no se equivoca, que ha sido el médico. Este diferencia de criterio, la verdad, no es justo para la astrología. Pero esto se da muchísimo.